Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo va el verano? Espero que estéis todos pasando unas vacaciones geniales, pero que encontréis un ratito para pasaros por este círculo de ajedrez Capablanca. Hoy os traigo una posición de novela, y nunca mejor dicho, y es que tengo hoy aquí conmigo una novela que tiene al ajedrez como protagonista. Se llama La tabla de Flandes, de Arturo Pérez Reverte, una novela que ya tiene unos cuantos años, pero la verdad que me gusta mucho de vez en cuando volver a este libro porque me parece bastante entretenido y creo que cumple sobre todo la función inherente al género, que es la de entretener. Así que si queréis pasar a un buen rato, a un día de este verano en el que pues no esté el tiempo muy de playa, pues os recomiendo, si os gusta el ajedrez, pasaros por estas páginas de esta novela, porque vais a encontrar algunos puzzles que la verdad pues son bastante interesantes y la trama la verdad que me parece curiosa. El libro trata sobre Julia, una restauradora a la que se le encomienda restaurar una vieja tabla flamenca, un tipo de cuadro de un maestro flamenco de aquella Holanda antigua, en la que pues luchaban los tercios de Flandes, y que tiene por nombre Van Huys, el maestro, y que en uno de sus cuadros pues había reflejado una partida de ajedrez y un secreto, porque en ese cuadro aparece una posición, que es la que tengo ahora aquí en el tablero, ahora lo vamos a ver, y escondió una pregunta en latín que decía «Quis necavit equitem?» ¿Quién mató al caballero? Como sabéis, pues el caballo en algunos idiomas se llama el caballero, en knight en inglés, por ejemplo. Luego hablamos de esto. Y así que la pregunta pues puede interpretarse también como no quién se comió al caballo en el ajedrez, sino también, pues, un poco de forma metafórica, o no tanto, quién mató al caballero. Quizás una intriga palaciega. Tampoco os quiero pues desvelar nada de la novela por si alguien decide leerla. Pero vamos a ver la parte ajedrecística de este tema, porque este misterio de esta tabla de Flandes guarda pues el misterio de una posición, la posición que sale aquí en esta página del libro y que tengo ahora aquí en el tablero. Así que vamos a verla hoy en este círculo ajedrez Capablanca. Pues se nos plantea aquí la pregunta ¿quién mató al caballero? O sea, ¿quién capturó a este caballo de las blancas, que es el que falta en el tablero? Vemos que el negro tiene los dos caballos, pero el blanco ha perdido ya un caballo. Esto, pues responde a un juego de palabras, porque como sabéis, en algunos idiomas, como en inglés, no se dice caballo, sino que se hablaría de caballero, como un caballero medieval. Se habla, por lo tanto, de knight. En español, en cambio, pues como sabéis, esto sería un error decir caballero, porque la pieza se llama caballo. De hecho, hay algunos juegos de palabras que se pierden en algunas traducciones de películas. Por ejemplo, en la famosa película de En busca de Bobby Fischer, del año 1992, hay un momento en el que el niño, el protagonista, cuando todavía no está muy familiarizado con el juego, pues no sabe la terminología y llama al caballo caballero, y el padre le dice, no se dice caballero, se dice caballo. Pero en inglés es al revés. En la versión original el niño llama al caballo horse, como caballo en inglés, pero el padre dice, se dice knight, caballero. En este caso pues sería al revés, y con este juego de palabras es con el que, valga la redundancia, juega el pintor Van Huys, al que se atribuye esta tabla flamenca de la tabla de Flandes. Y lo que nos pregunta aquí es ¿quién se ha comido este caballo de las blancas que falta en el tablero? Por lo tanto, tenemos que tratar de pensar de forma retrospectiva y adivinar cuál ha sido la jugada del negro que les ha permitido capturar este caballo y dónde, para poder completar este curioso problema de ajedrez. Y esto, como digo, requiere que pensemos de una forma un tanto distinta a la que estamos habituados. Llama la atención ya a simple vista que esta no es una posición propia de una partida real, es una posición de fantasía que no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la estrategia y táctica del juego. Pues normalmente nos extrañaría tener este tipo de posiciones, con una torre aquí que parece que está totalmente perdida, los reyes muy expuestos, no hay ningún desarrollo por parte de las blancas ni de las negras que explique que esto haya podido aparecer en una auténtica partida. ¿Por qué? Porque lo que se supone es que el pintor tuvo mucho cuidado para colocar esta posición de tal manera que hubiese una única respuesta a esa pregunta que dejaba, con un secreto de una intriga palaciega.
Y por lo tanto, pues bueno, lo que tenemos que hacer es pensar un poco de una forma un tanto distinta a la que estamos habituados. Y para ello entonces, si queremos adivinar dónde se capturó este caballo y qué pieza lo hizo, pues tenemos que ver cuál ha podido ser la última jugada de las negras. Y esto nos va a permitir clarificar mucho la situación, porque veréis, estos peones claramente no se han podido mover, ninguno de los peones de las negras, en la última jugada porque están absolutamente bloqueados. El peón de A7, el de B7 y el de D7 siguen en su casilla inicial y el de A5 no ha podido llegar a 5 en esta jugada porque la única forma hubiese sido jugar A6 a 5 o capturar desde B6 hacia A5, pero al haber piezas blancas en sendas casillas A6 y B6 hubiese sido imposible realizar esta jugada en el turno anterior. Por lo tanto, los peones quedan absolutamente descartados. Del mismo modo, el alfil de C8 no se ha podido mover la jugada anterior, porque si no se han desplazado los peones de B7 y de D7 en toda la partida, pues no ha podido desplazarse ni siquiera de la casilla inicial en lo que va de juego. El caballo de B8 también queda anulado por un razonamiento pues muy similar. La única posibilidad de que hubiese llegado a B8 en la jugada anterior es desde A6 o desde C6, pero al estar ocupadas estas casillas por peones del blanco, pues es imposible que el caballo haya llegado a B8. Por tanto, todas estas piezas quedan descartadas. ¿Qué pasa con el rey? El rey es un tanto más curioso. Por supuesto, desde B3 o desde B4 no ha podido llegar a 4 porque estas casillas serían totalmente prohibidas para este rey, estaría en jugadas ilegales. No obstante, alguien podría pensar que el rey pudo haber llegado desde A3 y por lo tanto ser el rey quien capturó el caballo en A4. Sin embargo, tampoco esto es posible, porque para que esto fuese así, es verdad, las blancas habrían tenido que dar jaque con el caballo al rey en A3 y el rey haber capturado el caballo en A4. Sin embargo, ¿cómo hubiese podido llegar este caballo a B1 para dar jaque? Es totalmente imposible. El caballo no tiene acceso ni desde C3 ni desde D2 a B1 y por lo tanto pues no pudo darle jaque a este rey en la jugada anterior a rey A4 y por lo tanto es imposible esta posibilidad. Así que el rey no se ha podido mover tampoco. Aquí el razonamiento, como digo, ya es un poquito más complejo, pero el rey tampoco ha podido ser la pieza que se hubiese movido la jugada anterior. La torre claramente tampoco pudo haberse movido la jugada anterior, porque está absolutamente encerrada en C1, tanto por sus propias piezas como por el caballo de blanco, y por lo tanto no pudo haber llegado allí. Existe una posibilidad. Pudiese ser que las negras hubiesen tenido un peón en B2, y este peón hubiese capturado la torre, el caballo, perdón, en C1 y haber coronado una torre de forma caprichosa, pero bueno, hubiese sido esto posible. Sin embargo, esto no es así porque ¿cómo un peón pudo llegar a B2? El único peón que hubiese podido llegar allí fácilmente, sin necesidad de capturas, es el de B7. El peón de B7 hubiese podido llegar a B2 después de avanzar, pero vemos que sigue aquí en B7 de momento, así que no ha sido este peón. Pero alguien podría pensar, bueno, otro peón pudo capturar una pieza en la columna B, por ejemplo el peón de C7, transformarse en un peón de caballo y seguir avanzando hasta capturar el caballo en C1 y pedir una torre. Sin embargo, tampoco esto es posible, porque este peón de A5 es la explicación. Mirad, este peón de A5, la única explicación que tiene habiendo un peón en A7 y otro en B7 es que haya sido el peón de C7, que primero capturase en B6 y luego en A5. Pero bueno, alguien podría decir, vale, no es el peón de C7, pero puede haber sido el peón de rey, que haya capturado primero una pieza en D6, luego otra pieza en C5, luego otra pieza en B4 y luego haber seguido avanzando. Sin embargo, vemos que tampoco esto es posible, porque el peón de torre de las blancas está aquí en A6, el otro peón, el de caballo, pues ahora se ha convertido en peón de alfil y está en C6, y por lo tanto el peón únicamente ha podido capturar piezas mayores del blanco, no peones, para llegar desde E7 hasta B4 y luego llegar hasta B2. Pero vemos que las torres siguen en el tablero y lo único que faltan son el caballo y el alfil. El alfil se pudo haber capturado en una casilla negra, es verdad, por ejemplo en D6, pero luego si hubiese capturado el caballo en C5, el peón seguiría en C5, no le faltan piezas por capturar todavía para poder transformarse en peón de caballo. Así que esta posibilidad, aunque muy curiosa y remota, tampoco es posible. Así que solamente nos quedan la dama o el caballo. El caballo podría haber capturado el caballo de las blancas en D1 desde E3 o también
desde la casilla B2. Sin embargo, si observamos con un poco más de atención, vemos que tampoco esto es posible. ¿Por qué? Porque para llevar a cabo ambas jugadas, el caballo tenía que haber estado en la jugada anterior dando jaque al rey de las blancas, desde B2 o desde E3. Por lo tanto, no pudo haber capturado el caballo blanco en D1, porque esto sería una jugada ilegal anterior de las blancas, porque el rey estaría en jaque. Las blancas hubiesen tenido que hacer aquí pues otra jugada, mover el rey o capturar el caballo. Por lo tanto, esta posibilidad queda descartada. Y llegamos, por lo tanto, a la auténtica culpable de esta posición, quien de verdad mató al caballo, quien se comió al caballo de las blancas, quien mató al caballero, como nos preguntaba la pregunta. ¿Quién es? Pues el mayordomo en este caso es la dama negra. La dama negra ha sido quien ha capturado el caballo de las blancas en C2. ¿Pero desde qué casilla lo hizo? ¿Desde B2, desde A2, desde B3? Pues bueno, la única posibilidad es que lo haya hecho desde B2, por un razonamiento pues muy similar a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Desde A2 no pudo haberlo hecho, porque entonces el rey de las blancas estaría en jaque, y desde B3 otro tanto de lo mismo. Por lo tanto, la última jugada aquí, una vez eliminado todo lo imposible, como diría Sherlock Holmes, ha sido dama de este B2 por C2, dama por caballo. Así que esta es la solución a este misterioso problema. No os cuento más porque entonces os estropearía la novela, pero hasta donde llega el ajedrez, esta es la solución al problema de la tabla de Flandes. Bueno, pues hemos logrado descubrir que, al menos en lo que se refiere al ajedrez, quien mató al caballero o al caballo, la respuesta es quis necavit equitem. Es la dama negra. Esta dama negra ha sido la que capturó al caballo en C2, y eso es lo que hemos logrado de esta forma tan sherlockiana pues deducir en esta posición de la tabla de Flandes. Lo que esto implica en la historia, tanto en esa historia intriga palaciega de ese Flandes del maestro Van Huyss, hasta lo que implica dentro de la trama actual de la novela, pues os lo dejo a vosotros. Si alguien se anima a leerla, seguro que va a pasar unas buenas horas, un rato de entretenimiento con esta tabla de Flandes. Pero bueno, pues como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, pues apoyadnos con un like, por favor. Solamente tenéis que hacer clic en ese dedito para arriba, de verdad que nos ayuda mucho. Y sin más, solamente me queda esperar que nos volvamos a ver aquí, en este Círculo de Ajedrez Capablanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo con ajedrez para todos.